Buenas tardes, tengan todos bienvenidos a su programa Mundo Quidditch. Para los que no me conocen, soy Luis Chávez, el cofundador y CEO de Corporación Quidditch, la empresa que crea aquí en México la primera plataforma que funciona como una red colaborativa de servicios de salud, donde participan universidades, empresas e instituciones. Como todas las semanas tenemos programas de entrevistas de temas de salud que son del acontecer y del interés de todos nosotros. Hoy vamos a tratar un tema bien interesante. Vamos a hablar de lo que es la medicina personalizada. O sea, hasta dónde podemos llegar con la medicina personalizada. Vamos a ver si es una realidad realmente tratamientos oncológicos y distintos tipos de tratamientos. Y para ello contamos con la presencia de la licenciada Aleida Tavira García. Bienvenida, licenciada. Un placer. Muchas gracias, Luis. Un placer para mí también. Bueno, la licenciada Aleida García tiene amplia experiencia de más de 18 años en la industria farmacéutica. Trabajó en empresas como Merck, siendo representante médico, gerente de distrito, para luego pasar a Roche, donde tiene varios años y ha tenido distintos cargos como gerente de oncología, gerente regional de ventas institucionales, gerente de mercadeo, de Foundation Medicina Managers México y Country Health Foundation Medicina. Actualmente es líder de este tema de específicamente lo que es la medicina personalizada, ¿no? Es licenciada en informática de la Universidad Autónoma de México, la UNAM, y está cursando terminando una maestría en administración en la Universidad Tecnológica de México. Así que nuevamente bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti por invitarme, Luis. Sí. Mira, para comenzar me gustaría que nos hablara un poquito sobre qué es la medicina personalizada. Vamos a ubicarnos en el tema. Pues mira, la medicina personalizada aborda la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades, teniendo en cuenta nuestro material genético, el entorno donde vivimos y nuestro estilo de vida. Debido a que cada persona es única, las enfermedades que se desarrollan en cada una de ellas son también distintas entre sí y por lo tanto afectan a cada uno de manera diferente. De eso se trata la medicina personalizada, de conocer bien cómo puede afectar una enfermedad, cómo clasificarla en función de cómo se va presentando en grupos de pacientes para ajustar las medidas preventivas, diagnósticas y terapéuticas para conseguir un abordaje preciso, eficaz y seguro, basado específicamente en la persona. En eso consiste la medicina personalizada. Perfecto. Muy interesante. Pero mira, y los avances tecnológicos en muchas áreas han estado cambiando el mundo en que vivimos. Hablando de este tema de cómo llegar a poder determinar lo que sería una medicina personalizada para alguien, háblanos un poquito de qué tecnologías o avances tecnológicos nos pudieras mencionar que han ido cambiando el mundo farmacéutico para poder llegar a esto. Pues mira, han habido grandes avances y varias herramientas que hacen posible la medicina personalizada y que cada vez va siendo una realidad más presente en diferentes partes del mundo. Y no solamente estamos hablando de fármacos, de terapias target o de inmunoterapias, sino también estamos hablando de herramientas de diagnóstico de precisión y lo más importante es herramientas de datos. Porque la clave de la medicina personalizada está en la información. Para tener información se requieren herramientas que permitan generar una gran cantidad de datos, plataformas de recolección y análisis que puedan almacenar información que se genera todos los días y bases de datos actualizadas y curadas con información global, pues para poder darle un significado y generar nuevo conocimiento. En términos de fármacos, podemos hablar de cómo ha ido la evolución de la quimioterapia, a los fármacos que tienen un blanco terapéutico específico, podemos hablar del perfilamiento genómico exhaustivo y de las herramientas tecnológicas que permitan obtener y almacenar información del mundo real. No solamente se limita a los tratamientos, sino a la información que se genera para utilizarlos de manera mucho más adecuada. Ok, entonces, bueno, podemos decir que es un conjunto de áreas afectadas por la tecnología, obviamente, la tecnología en el desarrollo del genoma humano, entre otras cosas, las tecnologías propias para el manejo de data, de grandes volúmenes de datos, todo que de alguna manera son las que han podido y lograr a que se pueda llegar a identificar un tema de lo que sería una medicina personalizada, porque es difícil
partiendo de que todos somos iguales pero diferentes y tenemos condiciones diferentes en cómo nos afectan los tratamientos o las enfermedades en nuestro organismo, estaríamos hablando de que es algo muy, muy particular, ¿no? El que pueda llegarse a fabricar algo específicamente para mi persona y sea distinto a lo que fabriquen para ti en un caso, ¿no? En este sentido, ¿cuál sería el alcance que podemos decir que tiene la medicina personalizada? Bueno, ¿cómo se obtienen estos datos necesarios de la persona para poder especificar cuál es el medicamento que esa persona requiere? Pues mira, Luis, las soluciones y herramientas de salud están en un constante crecimiento y están en una constante evolución. Todo esto va revolucionando la atención médica y podemos hablar desde el software de un dispositivo médico hasta plataformas de decisiones clínicas, algoritmos de inteligencia artificial o tecnologías informáticas para la salud. Y de esto que estamos hablando de relojes inteligentes, aplicaciones, dispositivos, herramientas de monitoreo, etcétera. Toda esta información particular que vamos obteniendo se va recopilando y contribuye a la salud digital para que podamos predecir, controlar, manejar y tomar mejores decisiones en materia de salud basadas en evidencia de calidad y sobre todo en evidencia real. Esta información se puede utilizar para educar, informar y motivar a los pacientes a asumir la responsabilidad de nuestro propio bienestar. Es donde el paciente deja de ser un sujeto pasivo para recibir y volverse más partícipe a través de los dispositivos que utiliza, por ejemplo. Entonces, hay varias terapias que ya existen. La cuestión es saber cuál es la terapia específica para el paciente de acuerdo a sus características individuales. Y toda esta información nos las pueden brindar todos los dispositivos que actualmente están generando información. La capacidad de capturar la experiencia de los pacientes en el mundo real, que representan una gran parte de la sociedad, cada vez es más útil conforme la medicina se convierte en un mundo mucho más personalizado. Esa es la ironía de la medicina personalizada, que buscamos un tratamiento específico para una persona, pero para esto requerimos haber estudiado a una gran cantidad de personas para saber específicamente qué es lo que requiere ese paciente por sus características. Es ir de lo individual hacia lo general para ir de lo general hacia lo individual nuevamente. Bien interesante. O sea que sí requiere todo ese tipo de información de muchísima gente para poder entonces hacer comparativos, me imagino, de las características de una persona en particular y poder generarle su tratamiento adecuado a esas características. Ahora bien, hay un tema desde hace décadas, todos los que hemos estudiado economía, sabemos que el tema de hacer las cosas por volúmenes y fue lo que realmente el crecimiento de escalas es lo que ha permitido abaratar costos en muchos desarrollos, en muchas industrias, en muchos productos. Y pareciera contradictorio que si vamos hacia abaratar costos, con un solo producto, para un solo tratamiento, para un sinnúmero de personas, vayamos a algo personalizado. Esto será más costoso? La medicina preventiva, personalizada es más costosa que la medicina genérica. ¿Cuánto más costosa si es así? Se fue el audio. Ajá, pero... Ya, sí, perdóname. La pregunta que me haces es bastante interesante, porque para lograr una adopción completa de la medicina personalizada al sistema de salud actual como lo conocemos, se necesita un cambio de mentalidad integral. Los cambios que se requieren para la adaptación son cambios drásticos, podría decirte que casi revolucionarios. Y esto implica, digamos, una gran cantidad de esfuerzos médicos, administrativos, de los pacientes, de los pagadores, de los legisladores, para cambiar la forma en cómo se trata la salud actualmente. No es que se afecte la forma en cómo se produce actualmente el medicamento para producir un medicamento específico, sino la utilización adecuada con las características de los pacientes. Entonces, la adopción de la medicina personalizada, pues sí, es un gran reto, porque en general los sistemas de salud están más enfocados en la resolución de los problemas del momento. Entonces, cuando hablamos de personalizar los tratamientos, suena como algo utópico, ¿no?
vemos que hay cuadros de medicamentos que están restringidos a tratamientos innovadores, que ha habido algunas restricciones en temas de acceso, que no hay un registro electrónico de datos estandarizado y portátil para manejar información de los pacientes. Todo esto son limitantes que implican cierta inversión. Por supuesto que se necesita una inversión, pero yo te diría que una inversión mucho mejor aprovechada, que incluso va a permitir eliminar gastos innecesarios. Ya dijimos que la clave de la medicina personalizada está en la información. Entonces, si los sistemas pueden recopilar la información de los pacientes a través de un software sobre los ciclos de ingresos, las fallas al tratamiento, su diagnóstico personalizado, las veces en que recayó, dónde hubo falla, dónde hubo que meter otro tipo de medicamentos que no estaban planeados al principio. Y todo esto se puede conectar a los sistemas de facturación. Podemos agregar datos relacionados con los costos y también identificar áreas de ahorro. Entonces, la recolección de todo esto permite planear las compras de una manera mucho más eficiente, abrir el acceso a nuevas terapias y, por supuesto, hay que invertir en diagnósticos precisos y personalizados basados en decisiones reales. Yo te diría que es aprovechar mejor los recursos y tener una mejor optimización de ellos. De eso se trata la medicina personalizada, de toda esta información que existe, de qué manera la podemos utilizar para tener una mejor calidad de vida de los pacientes, para aprovechar mejor los tratamientos y para identificar en dónde el paciente puede recaer o dónde hay una menor posibilidad de falla del tratamiento. Y eso, por supuesto, tiene ahorros, que no los vamos a ver inmediatamente, pero que van a ser factibles una vez que se implemente este tipo de información cruzada. Entonces, estamos hablando prácticamente de eficiencia, la eficiencia que Así tiene que es. haber en todos los procesos que existen alrededor de un paciente y la generación de un medicamento para ese paciente es lo que puede producir que haya un beneficio a nivel de costo. Yo me refería inclusive no solo obviamente al tema de lo que puede costar la producción per se para la industria farmacéutica, sino el precio que tiene que pagar el usuario hasta dónde se prevé que la medicina personalizada pudiera ser más costosa para el usuario que lo que hoy en día es la medicina genérica para él. Sí, claro. Pues mira, todo es cuestión de la utilización. Por ejemplo, para el desarrollo del genoma humano se invirtieron miles de millones de dólares y hubo mucho tiempo de inversión de trabajo de parte de los científicos, de los investigadores, de todas las personas que participaron. Hoy en día tenemos al alcance de los pacientes que tienen cáncer metastásico, por ejemplo, el perfilamiento genómico exhaustivo, que ya no cuesta miles de millones de pesos, que si bien no está al alcance de toda la sociedad, a medida que se vaya utilizando, los costos se van abaratando, porque como tú decías hace rato, se empieza a producir más, se empiezan a aprovechar mejores los recursos, se puede secuenciar de una mejor manera. Entonces, creo que también la clave está en la utilización, en la popularización y en el conocimiento, porque en todo caso la medicina personalizada debería de ser para todos, todos deberíamos de tener acceso a ella, y no solamente los pacientes que tienen un alto poder adquisitivo o que tienen un muy buen seguro de gastos médicos mayores. Creo que la salud es un derecho universal y todos tendríamos que tener la posibilidad de acceder a un sistema de medicina personalizada. Ok. Bueno, sí, me imagino el ejemplo que pusiste del genoma humano es muy claro lo que costaba hacer el secuenciamiento de los genes de una persona y hoy en día creo que hasta por $100 te hacen todo tu perfil genético, ¿no? Entonces sí es un tema de que poco a poco eso va disminuyendo los costos, ¿no? Mira, y hablando de un poco ya del tema específicamente oncológico, para ver hasta dónde. ¿Qué ha hecho hasta el presente una farmacéutica como Roche en este sentido? Y si podemos decir que ya tenemos medicamentos personalizados que tratan el tema oncológico y si se ha demostrado su eficiencia de alguna manera para el paciente. Sí, claro, por supuesto. Mira, Roche es pionero en biotecnología farmacéutica en el mundo y en su compromiso con la innovación apuesta también por las pruebas genómicas para facilitar un diagnóstico de precisión a cada paciente y la identificación de tratamientos específicos. Y no solamente de Roche, sino de otras compañías farmacéuticas que también desarrollan medicamentos innovadores, por ejemplo.
Me siento muy orgullosa de compartirte que Roche fue la primera compañía en lanzar un anticuerpo monoclonal como terapia target, como terapia personalizada, y fue aprobada en el año 97 por la FDA. De ahí, bueno, ese medicamento fue rituximab. De ahí ha tenido un montón de medicamentos target que vinieron posteriormente para cáncer de mama, combinaciones entre anticuerpos monoclonales, para cáncer de colon, etcétera, ¿no? Entonces, Roche es una de las compañías farmacéuticas que tienen una mayor cantidad de terapias target personalizadas en el mundo de la oncología. Además, actualmente Roche contribuye en esta generación de nuevo conocimiento en cada una de sus etapas, no solamente en la creación de fármacos que incrementan la calidad de vida de los pacientes y la sobrevida global, ¿no? Cuando un paciente con cáncer de colon, por ejemplo, antes vivía 6 meses, hoy puede vivir más de 5 años. Y la diferencia la hace, pues, una terapia target específica para el paciente que así lo requiere. Y no solamente estamos hablando de medicamentos, sino también pone al servicio de instituciones, tanto públicas como privadas o el resto de compañías farmacéuticas, herramientas de medicina personalizada, como Foundation Medicine, por ejemplo. Es un servicio de información molecular centrado en el individuo que identifica cuáles son las mutaciones que tiene ese paciente y basado en la mutación se elige un tratamiento. Como se ha manejado el cáncer, ha sido basado en la localización del tumor, ¿no? Hoy tenemos guías de tratamiento, como son cáncer de mama, cáncer de esófago, cáncer de hígado. Sin embargo, lo que la biología molecular nos ha enseñado es que el cáncer es una enfermedad del ADN. Entonces, con herramientas como Foundation Medicine, podemos identificar las mutaciones del ADN del paciente con cáncer para identificar cuál es la mejor terapia. Entonces, hasta ahorita hemos hablado de tratamientos y de diagnósticos de precisión. Y no solo eso. Roche también ha desarrollado herramientas tecnológicas como Navify, por ejemplo, que es una herramienta que integra datos de diferentes fuentes para poner en un solo panel toda la información que apoya a respaldar decisiones de tratamiento. Entonces, en una sola herramienta de navegación podemos tener los datos patológicos, el reporte de información molecular, el tratamiento que ha recibido el paciente, para tener la información completa en un solo repositorio y tomar la decisión más adecuada para ese paciente en particular. Y para seguir con temas tecnológicos, Flatiron. Flatiron es una compañía que adquirió Roche y que ha desarrollado un proceso para curar y armonizar datos clínicos, y al día de hoy es la fuente más grande y de mayor calidad de evidencia anonimizada del mundo real de la oncología. Entonces, en este sentido, estamos trabajando justamente para tener este esquema completo de diagnóstico, de tratamiento y de data para poder ofrecer a los pacientes tratamientos personalizados. Y te digo, no solamente tratamientos de Roche, sino tratamientos de otras compañías farmacéuticas que también elaboran medicamentos personalizados. Oh, realmente es sumamente interesante. Ahora, la pregunta es si, por ejemplo, una clínica o un hospital, alguien quiere tener acceso, o porque tengan pacientes, a este tipo de herramientas, ¿cómo hace? ¿Es un tema complicado? ¿Es un tema sencillo? O sea, porque hablaste de 3 herramientas que Roche tiene para el tema de tratamiento de medicina personalizada y que incluso la pone a disposición de otras farmacéuticas. ¿Existe la posibilidad que hospitales, clínicas o centros de investigación tengan acceso a esas herramientas de Roche? Sí, por supuesto. Por ejemplo, para la herramienta de Foundation Medicine, que es diagnóstico personalizado, está la página foundationmedicine.com, donde las personas pueden acceder y encontrar información específica sobre el tipo de pruebas que ofrecen, qué tipo de genes se analizan, qué tipo de resultados ofrece. Y bueno, no solamente eso. Si hay un ensayo clínico corriendo en el país donde se lleva a cabo un ensayo clínico de algún medicamento en un determinado país y el paciente lo requiere, al paciente se le puede enrolar también en ese estudio clínico si está disponible en su país, por ejemplo. Porque la idea de Roche es que nosotros podamos centrarnos específicamente en los pacientes para darle la mejor solución. Y esto es un ejemplo de ello, ¿no? La navegación, por ejemplo, los datos que existen en Flatiron o los datos que arroja Foundation Medicine no son únicamente con drogas que tienen que ver con Roche,
sino con otras compañías que también apuestan por la innovación y por los medicamentos target. Bueno, buenísimo, señores. Ya saben, a la hora que alguien, un paciente nos esté escuchando o alguien tenga un paciente que requiera de alguna manera buscar alguna forma de un tratamiento personalizado, tienen la opción de conseguir información y de ver si se puede enrolar en uno de estos programas que tiene Roche, que va dirigido específicamente a los pacientes. Realmente excelente. Mira, y otra cosa, ¿sabes que plataformas tecnológicas como es el caso de Quidditch y otras plataformas que ha ido creciendo, sobre todo a raíz de la pandemia, para llevar la salud por medios digitales a las personas, por supuesto, montándonos sobre todo lo que es la telemedicina, que incluye también el tema de teleconsulta. Y usted te quisiera preguntar, ¿cómo ve Roche este avance en telemedicina? O sea, ¿ustedes consideran que la telemedicina está abriendo un camino para quedarse, o es como una especie de moda que la gente va a seguir yendo a los médicos en forma física y va a dejar de usar la atención remota, ¿no? ¿Cómo ven ustedes este tema? Pues yo creo que la telemedicina y las teleconsultas llegaron para quedarse, porque nos permite romper con las barreras de tiempo, de espacio, de lugar, de desplazamiento y nos dan nuevas alternativas de atención médica, ¿no? Se aprovecha mejor el tiempo, evitando los desplazamientos. En el caso, por ejemplo, en enfermedades infecciosas hay menos riesgos de contagio, hay mayor flexibilidad y seguimiento. Y además se va registrando información, ¿no? Si el paciente accede a la siguiente consulta, entonces hay un registro médico electrónico que te permite ir construyendo un perfil personalizado para ese paciente. Por supuesto, habrá casos específicos en que se requiera la presencia física del paciente para palpar, para identificar. Hay alguien por ahí que decía que los átomos nunca van, perdón, los bits nunca van a sustituir a los átomos por completo. Yo creo que esto es parcialmente cierto y este es el caso. Habrá casos específicos en que el paciente sí o sí tenga que acudir. Sin embargo, considero que pasaremos de un sistema tradicional, estamos pasando a un sistema híbrido para pasar mayoritariamente al sistema de las teleconsultas. Al igual que esta evolución tan acelerada que hemos visto en estos periodos donde la revolución tecnológica nos llevó a niveles inimaginables, hasta los más tradicionales decidieron entrar en el comercio electrónico. Hacia allá vamos también con las teleconsultas y la telemedicina. Creo que es una realidad que llegó para quedarse. Bueno, perfecto. Es que nosotros vemos el tema muy integral, no solo vemos la teleconsulta como algo muy particular entre un médico y paciente, sino la cantidad de proveedores de servicios de salud que están conexos, como pueden ser, por supuesto, o como son las farmacéuticas que producen los medicamentos y sobre todo en el mundo de la posibilidad de medicamentos personalizados que pueden estar interconectados, porque la idea al final es que el paciente reciba toda la atención que necesita lo más oportunamente posible, cuando no solo la preventiva, que estamos aupando ese tema, sino la curativa. Y por supuesto, ahí, para que eso sea realidad, tiene que haber como una interacción de muchos entes que participen en este tema de salud y que estén todos interconectados y pueda una cosa llevar a la otra, ¿no? Es un poco lo que vemos, ¿no? Mira, y hablando de planes futuros, pues ya que estás metida tanto en el área de tecnología y con Roche, no sé, ¿qué nos puedas compartir de hacia dónde ves que van algunas de las cosas que está haciendo Roche en el futuro, que puedas compartirlo, por supuesto? Pues mira, yo lo que te diría es que una parte fundamental de Roche es realmente revolucionar y cambiar los sistemas de salud, ¿no? La visión de la medicina personalizada de Roche es transformar la vida de las personas, garantizando que cada paciente reciba la mejor atención en salud con tratamientos hechos a su medida para su enfermedad en particular y ofrecer a cada paciente la terapia y los cuidados más adecuados de acuerdo a sus características individuales. Y cuando me refiero a los cuidados, y no solamente es a la terapia o al diagnóstico, sino también a planes personalizados de reembolso, a poder hacer estas asociaciones con instituciones de salud para que el paciente pueda tener acceso a un tratamiento mucho más adecuado de acuerdo a su enfermedad. Esto requiere romper muchos paradigmas y además requiere la participación más que nunca de todos, ¿no? De la sociedad civil, de las compañías farmacéuticas, para centrarnos específicamente en el paciente. Hacia allá es hacia donde estamos centrando nuestros esfuerzos, porque para nosotros eso es la medicina personalizada. Es poner al paciente al centro
para identificar todas las características en particular y realmente cambiar la vida de los pacientes. Oh, perfecto, buenísimo. Bueno, lamentablemente el tiempo se nos agotó, pero seguramente haremos o algunas otros programas, porque el tema es muy extenso. A mí se me ocurren múltiples preguntas adicionales, pero también tenemos que acotarnos a esta primera entrevista. Pero sí pensamos que ese tema de la medicina personalizada definitivamente va a ser un cambio muy, muy significativo para todos nosotros. Y bueno, de más está decirles que Roche cuenta con un aliado del lado de acá, porque nosotros trabajamos como una red colaborativa, buscamos hacer alianzas institucionales con múltiples empresas que tengan productos o servicios de salud, sobre todo innovadores que ofrecer, y le hacemos promoción permanentemente porque esa es parte de nuestra misión y nuestro trabajo. Entonces, bueno, de más agradecerte por estar con nosotros. Y bueno, señores, los invitamos a un próximo programa donde trataremos algún otro tema de salud y seguramente pronto volveremos con los amigos de Roche que tienen cosas tan interesantes, tan importantes para todos nosotros. Muchísimas gracias y buenas noches. Gracias, Luis. Hasta luego.